Vamos a empezar la clase de introducción al estudio de Derecho Constitucional con los chicos de primer cuatrimestre. Estoy esperando a que vamos a conectar a los que están en sala de espera. Okay. Buenos días. Buenos días, chicos, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos, jóvenes. Ok, hoy vamos a tener de invitado a un exdiputado. Él fue diputado en la legislatura 14, la pasada. Ahorita estamos en la legislatura 15, al menos aquí en Veracruz. Él va a entrar como 8:25 más o menos. ¿Y qué es lo que quería que viéramos antes de que el maestro entrara? Pues, más que nada, como lo que vamos a hacer cuando él termine de hablar. Él va a tener su plática entre 15 a 20 minutos. Y si ustedes quieren hacerle alguna pregunta, me tienen que poner en mi privado, en el chat privado, por favor, la pregunta que deseen hacerle. Si no tienen preguntas, pues no es obligación. Pero si tienen alguna, sí podrían, respecto a su propuesta, claro, ¿no? Ahorita yo estaba checando, yo ayer estuve checando mis propuestas. De hecho, vamos a comentarlas un poquito antes de que entren. Déjenme abrirlas. Hay algunos que ya van bastante bien avanzados, hay otros que realmente les falta mucho. Y espero que esta semana ya termine, porque pues acuérdense que también tenemos parcial el 29. Entonces, por la magnitud, y me acuerdo que se los comenté, por la magnitud que tenemos de equipos, tenemos que tener lo que es martes y jueves de evaluación. O sea, la evaluación va a ser el 29, pero como tal, como vamos a pasar en equipos y son, pues no sé, entre 60 y 70, por cuestión de tiempo, aunque se lleven 10 minutos cada uno, pues no me va a dar tiempo en 2 horas. Entonces van a empezar el 27. ¿Quiénes van a pasar el 27? Pues los primeros 3 equipos, ¿ok? Y todos los demás van a pasar el día jueves. Aquí la cuestión es que tenemos que acoplarnos al tiempo, porque si no, no me va a dar tiempo de escucharlos a todos. Y tienen que tomar ustedes también en cuenta este tiempo que van a ser máximo por equipo. Vamos a ver. Estoy abriendo sus documentos para comentarles porque yo aquí había hecho. Acuérdense que también para sus presentaciones tienen que hacerme, bueno, para su exposición tienen que hacerme una presentación, no para mí, sino para sus compañeros. O sea, ¿de qué vas a tratar esa presentación? Va a tratarse de, pues, de su propuesta, de los principales puntos, de sus objetivos. De hecho, lo que yo quiero darles a entender en que en esa exposición, prácticamente ustedes son los que van a tener este juego de rol. No quiero que se confundan, porque sí porque por ejemplo los que pasen individuales, pues ellos iban a hacer un speech, ¿no? Sin embargo, los que pasen en equipo, pues cada quien tiene un rol que ya está asignado por ustedes mismos, y entonces van a tener que ocupar ese rol. Vamos a ver, esta resistencia, introducción. Ok, tengo aquí todas sus propuestas en un documento, o sea, el resumen de cada una, o bueno, lo que según hicieron. Hay algunos que realmente
me costó mucho trabajo encontrar qué es lo que buscaban, porque en la primera parte de exposición de motivos no viene nada, y eso sí, no se los quise poner en los comentarios, ahorita lo vamos a comentar rápido, pero sí necesito que tengan muy en cuenta que lo primero que deben de decir, quitando el hecho de los antecedentes y demás, es qué es lo que quieren, o sea, qué es lo que quieren hacer. No es como que nada más, ok, implementar, no sé, una ley de maltrato animal. Ok, sí, pero ¿ante qué ley? Entonces primero tienen que poner también el objetivo para que sea más rápido y más claro para los demás, no para mí, sino para los demás. Vamos a checar aquí. Vamos a hacerlo rápido. Equipo 1, tengo al equipo 1 que me puso que su propuesta es, a ver, aquí dice, reforma la ley de legítima defensa. Como tal, yo le puse entre paréntesis lo que es ampliar la legítima defensa, de acuerdo a lo que dice al Código Penal Federal, me parece, porque tampoco lo especificaron. Esas cuestiones, o sea, que a mí me costó trabajo ver cuál era su delimitación, o sea, no tanto el problema, sino bien, ok, sí pusieron un objetivo, pero no me pusieron ni cómo, ni... O sea, acuérdense que la propuesta tiene puntos muy específicos. ¿Por qué? También por lo mismo, para hacer más fácil esta cuestión de reciprocidad. Entonces, como tal, el equipo 1 pues tiene esta propuesta de reforma de ley de legítima defensa. Yo le agregué ahí ampliar la legítima defensa. Me imagino que reformar el Código Penal Federal, porque no leí que lo mencionaron, si lo mencionaron, pues díganme, porque yo no lo leí. El equipo 2, implementación de una materia de educación básica y educación media superior de lengua de señas. Como tal, pues aquí sí pusieron incluir a las personas sordomudas y poder tener una comunicación continua, pero tampoco me pusieron qué ley es la que van a reformar. El equipo 3, colocar un impuesto a usuarios de vehículos automotores. Como tal, también me pusieron el porcentaje del impuesto, sin embargo, pues no me pusieron qué ley van a modificar, o sea, qué es lo que se va a modificar con este impuesto. No sé si sea un impuesto federal o un impuesto estatal. Entonces ahí chéquenle también, porque no solamente, yo sé que tienen puntos, pero también tienen que ser congruentes antes de llegar a cada uno de los puntos. Entonces, una cosa son los antecedentes y otra cosa también que definan bien cuál va a ser, qué es lo que van a hacer con esa propuesta. El equipo 4 tiene un impuesto del 5% de las ganancias para empresas mayores destinados para la protección de áreas verdes protegidas, para la protección de áreas verdes. Entonces, esta cuestión del impuesto del 5%, también lo comenté, tienen que checarse bien, pues, qué es lo que van a reformar y sobre qué van a poner ese impuesto, si se va a imponer de forma federal a todas las empresas mayores que comentan que aquí hay, pero no me dicen cuánto es lo que ganan esas empresas mayores. Entonces también ahí échenle pluma. El equipo 5, la reforma de los artículos 419 ter y 419 cuater de la ley de maltrato animal. Ellos son los que están más allegados a lo que podría ser una iniciativa planteada como tal, porque ellos desde el principio pusieron qué es lo que van a hacer, las reformas a tales artículos de la ley del maltrato animal. ¿Por qué? Porque esto, el otro. Entonces, el equipo 5 sí tiene una idea de qué es lo que puede hacer y no tengo ningún comentario sobre eso. Lo que sí podría decirles es que se equivocaron mucho en el número de equipos, tenía como 4, equipos 4. Entonces también chéquense su número de equipo, porque yo les ponía todos, pero sí, realmente aquí, cuando yo los descargué, me costó un buen de trabajo encontrarlos porque ni siquiera sabían su número de equipo. Y bueno, está en la plataforma, no veo cómo se pueden equivocar. Equipo 6, prohibición del arrojamiento de colillas de cigarro al exterior. Esta como tal, yo entendí que querían crear una ley de tabaco, pero no sé cómo, o sea, no entendí muy bien su planteamiento, o cómo lo quieren hacer, o qué ley van a reformar, o si van a poner una nueva ley a nivel federal, qué va a tener esta ley, bajo qué circunstancias. El equipo 7,
Exactamente lo mismo, despenalización de la eutanasia. Ellos como tal sí tienen una reforma al artículo tal del Código Penal. Así es como deberían ser sus títulos. El equipo 7 está bien, o bueno, va bien. El equipo 8 también, la regulación de vehículos escolares, zonas rurales dentro del estado de Veracruz, proporcionados por los ayuntamientos. Eso yo se lo agregué porque ustedes no se lo agregaron. Pero también aquí la cuestión es, ok, van a regular vehículos automotores, pero bajo qué circunstancias, qué ley me van a imponer, o qué le van a decir a los ayuntamientos, bajo qué términos van a quedar estos. Acuérdense que lo importante no solamente son, ok, tengo la idea, pero tengo que plantearla dentro de... del equipo 9 todavía no me han dado avances. En la cuestión de, por ejemplo, Jocelyn, que tiene la ley para transporte seguro, ella como tal dirigió esta propuesta en la Ciudad de México, entonces va a ser una nueva ley y eso es lo que ella va a hacer. Ella tiene bastantes puntos de su propuesta, ya va bien. Y el equipo 10, la propuesta de una nueva reforma en la Ley General de Comunicación Social, imponer una sanción por la difusión de noticias falsas. Así yo le puse ese título para que yo no me confundiera. También van bien, solamente que necesita como que también aterrizar un poquito en esta propuesta de reforma en la Ley General de Comunicación Social. O sea, ¿qué artículos van a poner nuevos o qué artículos van a reformar? Listo. O sea, esos son comentarios en generales. Ahorita es como para que ustedes sepan que sí los revisé y que sí estaba viendo o leyendo sus propuestas. Vamos, ya en unos minutitos más va a entrar el maestro y les voy a platicar rápidamente qué es lo que vamos a ver ahorita con él. Él nos va a hacer el favor de platicarnos desde su perspectiva qué es el proceso de creación de leyes, o sea, cómo fue en su legislatura. Él estuvo en la legislatura número 14 del Congreso Local de Veracruz, o sea, fue diputado hace unos años, y como tal, él es del distrito de Cosamaloapan, del distrito 32, me parece. No, 23, Cosamaloapan. Él tenía comisiones, cada diputado, como tal, cada diputado local tiene comisiones. Esto quiere decir los temas que ve cada diputado, por así decirlo, ¿no? Él tenía comisión de educación y cultura, él tenía comisión de justicia y puntos constitucionales, él tenía comisión de especial para la atención de personas con discapacidad, tenía comisión de derechos humanos y atención a grupos vulnerables. Como se pueden ver, él tenía gran experiencia en lo que son estas comisiones e hizo varias iniciativas de ley en cuanto a estas. Ahorita vamos a ver si... Vamos a ver, aquí debe estar. Y ya saben, si tienen alguna duda, me la mandan en el chat. Tenemos que terminar, tenemos que esperar a que él termine de darnos su plática. También nos va a platicar lo que es algunas de sus propuestas que él implementó cuando estaba siendo diputado. Aquí les comento rápido que tiene varias, bueno, me mandó varias. Presentó una iniciativa de ley para crear el Instituto Estatal de Atención de las Personas con Discapacidad. Presentó iniciativas de ley para que el gobierno estatal destine recursos y se entreguen uniformes escolares gratuitos a todos los estudiantes del estado a partir del ciclo escolar 2019-2020. Entonces, todas esas cuestiones, o sea, como él tenía unas comisiones específicamente hablando que se van también a grupos vulnerables de derechos humanos, los diputados como tal tienen que presentar iniciativas de acuerdo a eso. No los escogen como tal, es ya como cuestión de lo que te toque en ese momento que no haya. Sin embargo, tienes que tener como que también experiencia para poder hacerlo. Y vamos a esperar tantito a que se conecten. Y si ustedes tienen también alguna duda antes de que se conecte de sus propuestas, de los que yo les comenté, avísenme ahorita de una vez para que podamos comentarlo rápido. ¿No? ¿Nadie? Yo, maestra, equipo 3, lo único que nos faltó fue especificar a quién va dirigido, si es al Estado, si es federal o es local.
o qué más nos faltó para agregarlo. Que ya veremos acá, ¿eh? ¿Cuál es tu propuesta? Es que no me las aprendí. Es la de implementar el impuesto a las llantas en la verificación semestral. Ok, sí. Lo que le falta en sí a su propuesta, quitando el hecho de los puntos, aquí lo que yo quiero que también entiendan es que ustedes me mandaron, sí, pues avances, pero, o sea, para mí están todavía un poco atrasados algunos, porque se acuerdan que yo les envié una lista. Entonces, como tal, en esa lista, ustedes tendrían que irse de acuerdo a esa lista, que es lo que me van a poner en sus avances. Sí, tienen que especificar prácticamente en qué gobierno se van a ir ustedes, ¿eh? O sea, eso es lo principal. Ok, ya tenemos al maestro, bueno, ya tengo al maestro en lista de espera. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Lo voy a presentar, voy a dar un pequeño resumen de su currículum y pues él nos va a platicar cuál es su experiencia o cuál fue su experiencia como diputado, ¿ok? Entonces les pido por favor que tengan sus micros apagados y que prendan su cámara, también por respeto al profesor. ¿Vale? Vamos a admitir. Buenos días, maestro. ¿Qué tal, maestra? Buenos días. ¿Sí me escucha bien? Buenos días. Sí, sí, la escuchamos todos bien. Perfecto. Pues jóvenes, él es el maestro Gregorio Murillo Uscanga. Como les estaba comentando, él fue diputado local de la legislatura número 14 y les voy a leer un poquito de lo que es su currículum. Él es maestro, es licenciado en educación con especialidad en ciencias sociales, tiene una maestría en educación, una maestría en administración pública, es profesor también de secundaria con 20 años de experiencia en las aulas y como tal ha sido docente frente a grupo, director y asesor técnico pedagógico. Además también cuenta con 5 diplomados en el ámbito académico y en la administración pública. Como función pública se ha desempeñado como regidor primero en el Ayuntamiento de Tierra Blanca del 2013 al 2015. Ha sido diputado local de la 64 legislatura en el Congreso de Veracruz del 2016 al 2018 y también presentó algunas iniciativas en las cuales ya les comenté algunas, pero vamos a volverlas a repetir. Presentó iniciativa de ley para crear el Instituto Estatal para la Atención de Personas con Discapacidad, iniciativa de ley para que el gobierno estatal destine recursos y se entreguen uniformes escolares gratuitos a todos los estudiantes del Estado a partir del ciclo escolar 2019-2020. Presentó una iniciativa de ley que permite que todas las familias veracruzanas en donde viva una persona con discapacidad paguen el 50% del servicio de agua potable. También iniciativa de ley para que los vehículos en donde se transporte una persona con discapacidad no paguen peaje en las casetas de las autopistas. Y como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diseñaron y dictaminamos a favor la Ley de Víctimas del Estado, por lo que las personas familiares de víctimas de desaparecidos tienen derecho a la reparación del daño con recursos económicos y otros mecanismos de apoyo social e integral. Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, también participó en el diseño y construcción de la ley que crea el Sistema Estatal Anticorrupción en el Estado para terminar con la corrupción y también trabajó y votó a favor en iniciativa de ley para que el servicio social y prácticas profesionales de los estudiantes sean considerados como experiencia laboral. Como pueden ver, el maestro tiene una amplia experiencia no solamente en la función pública, sino que también tiene una gran experiencia docente y la verdad es un honor que nos haya hecho el favor de regalarnos unos minutos de su tiempo. Y pues no tengo más que decir sobre ello, solo darle la bienvenida y le concedo el uso de la voz al maestro Gregorio Murillo Uscanga. Bienvenido, maestro.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, maestra, por la invitación. Un saludo para todos y para todas los que están en esta clase. A mí me da muchísimo gusto compartir estos minutos con ustedes. Espero que sean muy productivos. Bien, los temas que vamos a abordar son tres temas. El primero es la experiencia en el proceso de creación de leyes como diputado. ¿Qué puntos son los que se toman en cuenta para presentar las iniciativas de reforma o de nuevas leyes? El segundo tema que vamos a abordar el día de hoy será la importancia de la exposición de motivos en las iniciativas de propuesta de ley. Y el tercero y último de los temas será una plática sobre alguna iniciativa de propuesta de ley o reforma que haya presentado un servidor en el periodo en el que fui diputado local en la 64 legislatura. Bien, vamos a iniciar con el primer tema, que tiene que ver con la experiencia en el proceso de creación de leyes, que es muy importante. Bien, es importante destacar que esto está reglamentado, es decir, cómo se proponen las leyes o las iniciativas de ley, cuál es el mecanismo, cuál es la ruta que deben seguir de manera oficial, está regulado en la ley reglamentaria del artículo 84 de la Constitución del Estado, en materia de reformas constitucionales y de reformas a cualquier ley. Es decir, el artículo 84 establece con claridad cuál es el mecanismo que se debe seguir. Y en este tema es importante también mencionarles que hace mucho tiempo, hace muchos años, eran 3 los poderes que tenían facultades para presentar iniciativas de ley, para presentar nuevas leyes o reformas a las leyes ya existentes, que era el Poder Ejecutivo, que en el caso federal recae en el presidente de la República, en el caso del Estado, en el gobernador, el Poder Judicial, tanto a nivel federal y estatal, todo el Poder Judicial tenían el pasado y tienen el presente facultades para presentar iniciativas de ley. Y obviamente la Cámara de Diputados, el Congreso, que su naturaleza precisamente tiene que ver con la aprobación, con el diseño y aprobación de las leyes. Pero en los últimos años hemos tenido una evolución en la participación ciudadana. Y ahora también los ciudadanos tienen derecho y tienen facultades para presentar iniciativas de ley. Grupos sociales, asociaciones, fundaciones o ciudadanos en lo individual tienen derecho a presentar las iniciativas de ley. Obviamente todos los caminos nos llevan al Congreso del Estado o al Congreso Federal. Es decir, es en el Congreso Estatal o en el Congreso de la Unión donde se deben discutir y de ahí deben salir aprobadas o no las leyes. Y en esta parte quiero compartirles cuál es el proceso, de manera muy, muy básica, cuál es el proceso para que nosotros tengamos una ley. Por ejemplo, en la actualidad tenemos el INEGI, que es la institución a nivel nacional que se encarga de llevar a cabo la geografía y la estadística de todos los mexicanos en todos los aspectos. Pues ese instituto fue creado gracias a que se creó una ley para poder regular. El proceso es el mismo para todos, es decir, si un diputado desde el Congreso propone una ley, si el Poder Ejecutivo propone una ley, si el Poder Judicial o un ciudadano, cualquiera de ustedes, quisiera proponer una ley, la ruta es la siguiente. El primer paso es que debe llegar esa iniciativa de ley a un órgano de gobierno del Congreso que se llama JUCOPO. Es el acrónimo de la Junta de Coordinación Política. La Junta de Coordinación Política está conformada por los representantes de todos los diputados, un representante por cada partido político. Cuando se conforma la legislatura, los diputados de un mismo partido forman un grupo legislativo o grupo parlamentario y entre ellos nombran a un coordinador. Todos los coordinadores se reúnen y forman la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO. Si un ciudadano pretende, crear una ley o que se apruebe una ley en el Congreso, lo primero que debe hacer es ingresarla oficialmente al Congreso y el Congreso la va a presentar ante la Junta de Coordinación Política. Después de que se presenta la iniciativa, la Junta de Coordinación Política revisa de manera muy detenida para ver si esa iniciativa de ley no violenta otras leyes o qué tipo de iniciativa de ley. Si es una ley secundaria o es una reforma a la Constitución. Si es una nueva ley o es una ley que se pretende derogar, por ejemplo,
es decir, desaparecerla, o que se pretende modificar. Si, digamos, todo sale bien y la ley está bien estructurada, está bien fundamentada, la iniciativa de ley, entonces pasa a un siguiente término. La Junta de Coordinación Política lo que hace es enlistarla en el orden del día, en la Gaceta Legislativa, que es el documento en el que se suscriben todas las iniciativas de ley, todos los asuntos del Congreso. Después de que se publica esta iniciativa de ley en el orden del día, entonces ahí se presenta ante el Pleno del Congreso, es decir, en una sesión de los diputados. Los 50 diputados que integran la legislatura, por ejemplo, de Veracruz, están presentes y ahí un diputado o la presidenta del Congreso presentan la iniciativa. Ahí se da lectura a la iniciativa y se mencionan los alcances de esta iniciativa. El siguiente paso, después de que ya se presentó en el Pleno, se turna. El Congreso está organizado también en comisiones que generalmente la integran 3 diputados. Hay algunas comisiones que por su naturaleza son muchos más, pero la gran mayoría de las comisiones la integran 3 diputados, el presidente de la comisión, el secretario y un vocal. Y dependiendo de la naturaleza de la iniciativa de ley, dependerá el turno que darán a las comisiones. Les voy a citar un ejemplo. Si se propone una iniciativa de ley para prohibir los alimentos chatarra en las escuelas con el propósito de mejorar los hábitos alimenticios de los niños y de los jóvenes, entonces esa iniciativa de ley, su naturaleza tiene que ver directamente con la Comisión de Educación, puesto que es una iniciativa que va dirigida al interior de las escuelas, pero también tiene competencia la Comisión de Salud. ¿Por qué razón? Porque el propósito de la iniciativa es mejorar los hábitos alimenticios de los niños y de los jóvenes y obviamente evitar problemas como la obesidad. Ese tipo de iniciativas entonces se turnan a 2 comisiones o pueden ser incluso más. Una vez que se turna a comisiones, esas comisiones, cuando es a 2 o más, se dice que trabajan comisiones unidas. Entonces se organiza la Comisión de Salud y la Comisión de Educación, los 3 diputados de la Comisión de Salud más los 3 diputados de la Comisión de Educación en reuniones y empiezan a discutir la iniciativa. Empiezan a verificar el impacto de la iniciativa, cuáles son la exposición de motivos que tiene, cómo están los fundamentos de esa exposición de motivos. Digamos que se organizan foros también, donde participan, si la iniciativa la propuso un ciudadano, una fundación, una asociación, le dan oportunidad para que ellos asistan a esas sesiones y expongan las razones por las que pretenden que se apruebe esa iniciativa de ley. Suponiendo que la iniciativa se aprueba, entonces, aprobada en comisiones, se vuelve a pasar al Pleno, a la Junta de Coordinación Política, para que ésta lo vuelva a someter al Pleno, pero ya para su votación. Después de que es aprobada en comisiones, entonces, en el Pleno se tiene que llevar a cabo la votación, donde tendrán que votar los 50 diputados. Ahí nuevamente hay oportunidad de discusión. Ahí ya no solamente los integrantes de la comisión, uno de los integrantes de la comisión pasará al Pleno para decir por qué razón dictaminaron a favor esa iniciativa. Y si algún diputado no está, digamos, conforme con ese dictamen a favor de la iniciativa, tiene derecho a pasar al Pleno para decir cuáles son sus razones por las que él no está de acuerdo en la iniciativa. Los diputados que quieran participar. Entonces, después de las discusiones, de que se hayan agotado las discusiones, se lleva a cabo la votación, que es de manera electrónica. Dependiendo del tipo de ley, será el tipo de número de votos que se requieran. Si es una iniciativa como esta que yo les comento, entonces se necesita mayoría simple. Es decir, que la mayoría de los diputados presentes en la Cámara voten a favor de esa iniciativa. Pero si es una reforma constitucional, entonces necesita 34 votos. Es decir, necesita ya una mayoría calificada. Siempre que se modifica o se presenta una iniciativa de ley que tiene que ver con la Constitución, se necesita mayoría calificada. Para una ley secundaria
es mayoría simple, es decir, con la mayoría de los diputados puede pasar. Y una vez que se dictamina a favor, digamos que la mayoría de los diputados votó a favor de esta iniciativa, entonces lo que hace el Congreso, que la envía al Ejecutivo para que sea publicada en la Gaceta Oficial del Estado. A nivel nacional es el Diario Oficial de la Federación. Una vez que esta iniciativa ya se publica en la Gaceta Oficial, entonces ya es de observancia general. Es decir, ya aplica para absolutamente todos. Si es en el Estado, para todos los habitantes del Estado de Veracruz. Si es una iniciativa del Congreso Federal, pues entonces a todos los ciudadanos en el país. Si me permiten ustedes, les vuelvo a recapitular el proceso de la iniciativa de manera más concreta. Recuerden, lo primero es presentar la iniciativa de ley en el Congreso. Se presenta ante la Junta de Coordinación Política. Después la Junta de Coordinación Política la enlista en el orden del día. Pasa al Pleno en una sesión de los diputados del Congreso y ahí se presenta la iniciativa a todos los diputados. Y una vez que se presenta la iniciativa, se turna a la comisión o a las comisiones que tengan competencia sobre esta. Después de que se turna a comisiones, en comisión se discute y si se aprueba la iniciativa en las comisiones, se vuelve a llevar al Pleno para su votación. Una vez que es aprobada con la mayoría de los votos de los diputados, entonces esta iniciativa, lo que ocurre con ella es que el órgano de gobierno del Congreso la enviará al titular del Poder Ejecutivo para que la publique en la Gaceta Oficial. Y una vez publicada en la Gaceta Oficial, ya es una ley de observancia general absolutamente para todos los ciudadanos. Eso es el proceso de creación de leyes que debe seguir, les digo, cualquier iniciativa de ley de cualquier poder, el poder legislativo, ejecutivo, judicial o incluso de cualquier ciudadano que también ya tienen derecho a presentar iniciativas de ley. Quiero también comentarles que hay iniciativas de ley que en ocasiones, por ser polémicas, permanecen por tiempo indefinido en las comisiones. Es decir, las discuten, pero no las dictaminan. Entonces, se quedan ahí, incluso por muchos años, se pueden quedar iniciativas en las comisiones sin que sean dictaminadas. Eso es, a grandes rasgos, lo que yo les puedo comentar con respecto al proceso de creación de las leyes. Maestro, muchas gracias por esa explicación. De hecho, nos quedó bastante claro, bueno, al menos a mí, muchos de nosotros no teníamos como idea de cómo hacerlo y gracias a esto ya tenemos, bueno, los jóvenes que van a presentar sus proyectos. Quisiera platicar, bueno, tenemos el otro punto que es que lleva una exposición de motivos y aquí también un joven me está preguntando que él quiere saber qué es un diputado independiente. Ok, un diputado independiente es un diputado, puede ser de dos vías. Una es que desde que se registra como candidato, se registra sin partido político, es decir, se registra la persona, no lo representa ningún partido político y puede llegar al Congreso como diputado independiente. No depende de ningún partido político. Ya tenemos casos en México a nivel federal de diputados que han llegado al Congreso Federal sin partido político. Y la otra es que llegando con un partido político, ya en funciones, puede declararse independiente y se convierte en un diputado independiente, aunque haya llegado por un partido político. Y en el segundo aspecto, la importancia de la exposición de motivos en las iniciativas de propuesta de ley. Es fundamental. El primer paso para lograr convencer a la mayoría en un Congreso tiene que ver con una buena exposición de motivos. Y la exposición de motivos tiene que ser con orden. Les voy a poner un ejemplo de la importancia que tiene que en la exposición de motivos se analice absolutamente hasta el más mínimo detalle. Por ejemplo, en el estado de Veracruz se presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del estado que tiene que ver directamente con el aborto. No voy a fijar mi postura si estoy a favor o en contra de ese tema que es polémico, simplemente les voy a ejemplificar la importancia que tiene la
exposición de motivos. Se presentó la iniciativa para reformar la Ley 641. La Ley 641 del Código Penal del Estado de Veracruz, que hace referencia precisamente al tema del aborto. Pero es una ley que también, es un tema que también se aborda en la Constitución del Estado de Veracruz, en el artículo 4. Entonces, como únicamente en la iniciativa se proponía reformar la Ley 641 del Código Penal, automáticamente se desechó. ¿Por qué se desechó? Bueno, porque iba a contravenir a la ley máxima que tenemos nosotros en el Estado, que es la Constitución. Entonces, para que una ley de esta naturaleza prospere, debe incluir tanto una reforma al Código Penal como también una reforma a la Constitución en su artículo 4. Y eso es parte de la exposición de motivos. Obviamente, en la exposición de motivos también va implícitas las razones por las que se presenta la iniciativa y es importante la aplicación de esta ley en la población. Una ley que sea útil es lo que se debe tomar en cuenta en la exposición de motivos. Una ley que sea útil, una ley que sea de beneficio para la sociedad, una ley que no esté en otro instrumento, es decir, algún hecho, algún acto que no esté regulado. Entonces, dice, no, pues ninguna ley regula estas acciones y esta iniciativa de ley sí pretende hacerlo, pues es muy probable que esa iniciativa termine por aprobarse. Entonces, en la exposición de motivos es fundamental que la razón de la ley sea en beneficio de la sociedad, que es lo que generalmente siempre se busca. Y la otra parte es el fundamento legal. Es decir, sé cuáles son los reglamentos, las leyes que tienen, digamos, injerencia con esta, entonces tengo que reformarlas todas. Se tiene que intervenir en todas, porque pues una ley no puede contravenir a otras. Sería de una manera muy fácil, se puede echar abajo, digamos, una situación problemática en la que se aplique esa ley. Si la persona se ampara, pues la puede echar abajo porque sería inconstitucional, ya que es una ley que está violentando algún artículo de la Constitución, ya sea de la Constitución Federal o de la Constitución local de Veracruz. Entonces, el origen y el principio para que una ley tenga éxito tiene que ver con una buena exposición de motivos en todos los aspectos, tanto desde el punto dogmático como desde el punto de vista orgánico, es decir, de lo que tiene que ver con la propia sociedad, pero también con lo que tiene que ver con los instrumentos legales en los que tiene referencia. Entonces, con respecto a ese segundo tema, les decía yo, es importante siempre verificar cuáles son todos aquellos ordenamientos legales que tienen injerencia en esa iniciativa de ley que yo estoy proponiendo. Recordemos que cualquier persona puede proponer. Bien, maestra, eso es con respecto al segundo tema que vamos a abordar. El tercero es una pequeña charla sobre alguna iniciativa de propuesta de ley o de reforma. Aquí es importante tomar en cuenta que cuando hacemos una exposición de motivos, nos damos cuenta si se va a sobreregular. Recordemos que generalmente todos los excesos hacen daño. Y también en las propuestas de ley, los excesos pueden provocar algún tipo de daño. Y no se debe sobreregular. Hay que regular con orden, con responsabilidad. Más adelante les voy a decir a qué me refiero con sobreregular. Con respecto a una iniciativa de ley, digamos que de las más importantes, fueron muchas en las que tuve la oportunidad de participar o de proponer, pero me tocó proponer de manera individual a petición de asociaciones civiles en el estado de Veracruz. Un grupo de asociaciones del estado se acercaron conmigo. Ellos se dedican a promover los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, vieron como más viable que ellos presentar su iniciativa, pero no directamente en la Junta de Coordinación Política, sino presentarla a través de un diputado. Como yo era presidente de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, pues obviamente se acercaron con un servidor. Trabajamos la iniciativa, ellos traían la idea, trabajamos la iniciativa
la iniciativa que se presentó es para la creación del Instituto Estatal para la Atención de Personas con Discapacidad. Cabe destacar que otros estados de la República ya cuentan con un instituto que trabaja sobre los derechos y también sobre apoyos sociales a las personas con discapacidad. En Veracruz estábamos muy atrasados todavía en ese tema, entonces se trabajó. Es una iniciativa de ley de 52 artículos, tiene 52 artículos, tiene 3 artículos transitorios y es una ley muy importante porque lo que busca es crear el Instituto para la Atención de Personas con Discapacidad en el estado de Veracruz. Cabe destacar que la iniciativa ya fue aprobada en comisiones, pero todavía, lo que les comentaba yo en el primer tema, desafortunadamente todavía no se lleva a cabo la votación en el Pleno para que se publique en la Gaceta Oficial y obviamente el Ejecutivo del Estado, que sería el responsable, crea el Instituto para la Atención de Personas con Discapacidad, que se busca sea un instituto transversal. Entonces, aquí lo que hicimos primero fue, con un grupo de asesores en el Congreso, un servidor, mis 2 compañeros integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, una compañera diputada y un compañero diputado, con su grupo de asesores y con los ciudadanos de las asociaciones civiles y de las fundaciones, empezamos a trabajar en esta ley. Les comentaba hace un momento que al final terminó con 52 artículos y los 3 transitorios, que esos hacen referencia a una ley secundaria, que sería, digamos, la ley orgánica para el funcionamiento de ese instituto. Esa fue una de las propuestas de las iniciativas de ley. Otra también que propuse en el Congreso fue algo que tiene que ver con expresiones de algunos jóvenes. Me decían algunos jóvenes en foros, me decían, diputado, luego cuando nosotros terminamos la prepa, por ejemplo, y nos queremos incorporar al mercado laboral, o si termino la prepa y sigo estudiando, pero me quiero incorporar a la vida laboral, o termino una carrera y me quiero incorporar a la vida laboral, es común que cuando vamos a buscar empleo, uno de los requisitos sea experiencia mínima de, ya le ponen diferente tiempo, ¿no? Dice, entonces, es algo muy complicado porque ¿cómo es posible que yo por primera vez me pretendo incorporar al mercado laboral y me piden experiencia? Entonces, pues va a ser muy difícil para mí encontrar un empleo si en todos en los que me acerco me piden experiencia. Entonces, ahí lo que hicimos fue diseñar una iniciativa de ley. Esta ya fue aprobada para que a todos aquellos jóvenes que realizan el servicio social, que es un requisito, el servicio social cuando estudian el bachillerato, la preparatoria, o en muchos casos cuando estudian el nivel superior, que la institución en la que desempeñan ese servicio social, además de extenderles el documento que acredite que realizaron su servicio social, también les extienda un documento que acredite ese tiempo como experiencia laboral. Es decir, termino la prepa, termino el bachillerato, quiero incorporarme al mercado laboral. En la prepa antes me pidieron que hiciera mi servicio social y salgo con servicio social y también salgo con un documento que acredita que yo ya tengo experiencia laboral. Y cuando voy a buscar un empleo y piden requisito, experiencia. Bueno, pues ya presento ese documento donde acredita que yo ya tengo experiencia. Esa fue una iniciativa de ley que surgió de foros con jóvenes. Es una iniciativa que está vigente en el Estado. Obviamente hay que hacerlo valer porque hay 2 puntos muy importantes en la creación de leyes. Una es precisamente ese, crear la ley. Y la otra parte es el cumplimiento de la ley. Para la creación de leyes, yo ya les comenté cuáles son las rutas y quiénes somos, que prácticamente todos ya tenemos derecho a presentar iniciativas de ley. Pero la otra parte que es muy importante, sobre todo en nuestro país, que es la aplicación de la ley o la aplicación correcta de la ley, ahí depende de 2 factores muy importantes. Un factor es el gobierno y el otro factor es la sociedad. El gobierno tiene que hacer una parte, pero nosotros como sociedad también tenemos que hacer una parte en el tema de la aplicación de la ley. Debemos exigir la aplicación correcta de la ley y el gobierno está obligado a aplicar correctamente la ley. Desafortunadamente en México la cultura
de la denuncia es una cultura que está muy debilitada, pero es una tarea que nos corresponde, les digo, una parte al gobierno, pero también una parte a nosotros como sociedad. Ya casi para concluir, les decía sobre la sobreregulación en materia legal. La sobreregulación se establece cuando ya es tanta la regulación que estás haciendo que se convierte en un instrumento muy complicado de cumplir. Hace algunos meses, en el estado de Oaxaca, una diputada presentó una iniciativa de ley para prohibir a las tienditas, a las tiendas de abarrotes, a las misceláneas, a las tiendas de autoservicio, de todos los tamaños, prohibir a niños y jóvenes la venta de alimentos chatarra. ¿Sabes? Alimentos muy altos en azúcares, en grasas saturadas, en grasas trans. Entonces, ahí la discusión ha versado también en el sentido en que puede ser una sobreregulación. Porque imagínense ustedes que una persona va a comprar un chicle, una goma de mascar a una tiendita y pues no puede saber siempre que una persona es mayor de edad simplemente por su rostro o por su apariencia. Hay personas de corta edad que pueden tener apariencia de una edad mayor o viceversa. Personas que son ya adultos y que pueden tener apariencia de un joven. Entonces, imagínense ustedes a un señor de una tiendita de la esquina que va a alguien a comprar una goma de mascar, un dulce, y pues no sabe si es menor de edad o si es mayor de edad, y le tiene que pedir la credencial, ¿no? Oiga, me da una goma de mascar. Sí, pero a ver, muéstrame tu credencial de lector para ver si eres mayor de edad o no. Entonces nosotros, muchas personas han estado discutiendo que eso probablemente sea una sobreregulación. ¿Por qué? Porque es una ley bastante compleja de que se pueda cumplir y lo que puede sentar es un precedente de un mal hábito en niños y jóvenes que saben que existe una ley que prohíbe que a ellos les vendan comida chatarra, pero que sin embargo la pueden comprar. Y ese hábito los puede llevar a crecer precisamente pensando en que, bueno, es una ley, pero no tiene mayores implicaciones. Se puede violentar y no pasa absolutamente nada. A eso se le denomina sobreregular, en este caso de temas legales. Maestra, pues esos son los 3 temas que queríamos abordar. Creo que hubo unos segundos o minutos de más. Espero que nos entiendan porque el tema es interesante. De hecho, le agradezco mucho, maestro, que de verdad nos haya ampliado su tiempo, porque sí son temas bastante interesantes y que a los jóvenes les sirve, no solamente para este proyecto, sino en general para su vida. Y quisiera hacerle una preguntita antes de que nos vayamos, porque también ya se nos está acabando el tiempo de clase, pero aquí una compañera me pregunta que cuando se presenta la ley, ¿cuál sería la función que toman los diputados y senadores? Ella quiere decir, o bueno, lo que trata de decir con su pregunta es, ¿qué hacen los demás diputados y senadores, en este caso, cuando alguien presenta la iniciativa? Se presenta la iniciativa y ¿qué hacen los demás? Eso es su pregunta. Ok. Se pueden hacer varias cosas. Una es, por ejemplo, si alguien presenta una iniciativa y yo creo que es una iniciativa interesante, entonces yo me puedo adherir a la iniciativa. Yo solicito adherirme, es decir, me sumo a la iniciativa para trabajarla. Los demás diputados, a todos les llega la iniciativa. Obviamente con la intención de que lean la iniciativa, que analicen la iniciativa para que cuando se presenta en el Pleno, recordemos que en parte del proceso, cuando se presenta en el Pleno, ahí todos tienen que votar. Entonces van a votar a favor o en contra, dependiendo del análisis y reflexión que hayan hecho de la iniciativa durante todo el proceso que estuvo en el Congreso. Entonces, un diputado o un senador, les digo, tiene varias opciones desde que se presenta la iniciativa, que va desde adherirse a la iniciativa o analizarla, discutirla, asistir a los foros, asistir a las, por ejemplo, si hay 3 diputados que integran una comisión, yo no la integro, pero me interesa esa iniciativa, entonces yo puedo presentarme en las reuniones de la comisión con derecho a voz. No tendría derecho a voto en esa comisión de 3 diputados, pero sí con derecho a voz. Ya en el Pleno ya tengo derecho a voz y derecho a voto. Puedo estar incluso en desacuerdo solo con una parte de la iniciativa.
es cuando se dice que se reservan artículos. Es decir, yo estoy de acuerdo con todo lo de la iniciativa, excepto con el artículo 15. Entonces yo me reservo el artículo 15 para que se discuta en el Pleno y se puede discutir toda la iniciativa o se puede discutir artículo por artículo. Entonces son varias las facultades o actividades que tiene un diputado o un senador desde que se presenta una iniciativa en el Congreso. Maestro, pues muchas gracias. De verdad que yo quisiera que tuviéramos más tiempo, pero lamentablemente pues ya es nuestra hora de clase y pues los jóvenes también tienen clases seguidas. Pero antes de irnos quisiera agradecerle nuevamente su tiempo. La verdad es que estuvo súper completo. Se nota que sabe de qué se trata todo esto y de verdad que al menos a mí me lleva un gran sabor de boca porque realmente es algo que no todos los días podemos conocer de propia mano, no directamente. Le agradezco mucho que haya entrado, que nos haya dado a ver si nos podemos ver invitar, si tiene tiempo, claro está. Claro. Me encantaría que viera las propuestas de los chicos en su examen. Ellos tienen varias propuestas y realmente hay unas son muy buenas, a pesar de que no están pues inmiscuidos en el tema, ¿no? Le agradezco nuevamente al profesor por haber entrado en nuestra sesión y pues nada, solo me queda despedirnos a todos y agradecerles nuevamente. Espero que todos hayan escuchado al maestro y al exdiputado, de verdad. Espero que ya la hayan acoplado a sus propuestas, ¿sí? Y bueno, Muchas nos gracias por la vamos, chicos. invitación. Bueno, maestro, le agradezco, no, de qué, a usted por hacernos el honor de estar aquí. Nos vemos mañana, bueno, nos vemos el jueves, ustedes jóvenes, y maestro, muchas gracias otra vez. Gracias por estar aquí y acompañarnos. Gracias, buen día para todos y para todas. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, buen día.